Cordial saludo a todos los que a esta hora me ven. Hoy vamos a tener el repaso de lección acerca de la segunda parte, las naciones, la segunda parte. En el estudio o en el repaso de lección anterior estuvimos la primera parte, hoy vamos a tener la segunda parte. Pero como siempre tenemos la costumbre, antes de comenzar, les invito a que tengamos una palabra de oración. También les invito a que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina, para que siempre estén informados con el contenido del canal Adventista Sana Doctrina, que es bíblico. Aquí estudiamos la Biblia y el espíritu de profecía, para informar a todos y cada uno de los que vean y escuchen y vean este video, de lo que Dios está en la historia, lo que Dios ha dado en su santa palabra, para que nosotros podamos estar bien apercibidos, para que tomemos una decisión por el reino de Dios. Y antes de comenzar este tema, entonces los invito a que inclinemos nuestro rostro, este repaso de lección, y tengamos una palabra de oración. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa y divina presencia, oh Dios, rogándote, Señor, que esta oración ascienda hacia el trono de la gracia, allá en el lugar santísimo donde estás tú sentado en el trono y tu Hijo amado intercediendo por esta oración, para que sea enviado el Espíritu Santo, para que tú nos envíes el Espíritu Santo, Padre Santo, para que tome cerebro, corazón y mente de este instrumento humano y el cerebro y corazón y mente de todos los que van a ver y oír este video en cada lugar, para que todos estemos bien informados acerca del plan de salvación y de que lo que tú tienes para esta tierra, o lo que se va a presentar en esa tierra, y lo que tú tienes reservado para todos y cada uno de los que queramos prepararnos para el reino de los cielos. Pues este canal, la Adventista Sana Doctrina, está preparando un pueblo para el reino de Dios. Te pedimos, Señor, que también la compañía de tus santos ángeles en este lugar y en donde quiera que se vaya a oír y ver este video. Gracias, Padre misericordioso, por escucharnos, por contestarnos y por perdonar nuestros pecados y faltas, porque lo pedimos y lo agradecemos en los méritos santos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. Las naciones, segunda parte de repaso de lección de escuela sabática. Como siempre tenemos la costumbre, y en la lección tenemos un versículo de memoria, el cual nosotros lo llamamos versículo de memoria, y lo encontramos en Salmos 46, versículo 10, que nos dice de la siguiente manera: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, y enaltecido seré en la tierra. Entonces, dice la palabra de Dios: estad quietos y conoced que yo soy Dios, y que Él va a ser exaltado entre las naciones de esta tierra, y enaltecido será en la tierra. O sea, Dios va a ser enaltecido en esta tierra cuando todos los reinos concluyan. Entonces Dios va a ser exaltado como Rey de Reyes y Señor de Señores, porque va a tener su pueblo con Él. Y esperamos que ese pueblo seamos usted y yo, que estamos mirando y viendo este video, y que este instrumento humano Dios lo está utilizando para que esté al frente, pero que este instrumento humano quiere ser dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, a lo largo de los siglos, algunas personas han sostenido que Dios deseaba que la humanidad cayera en pecado y muriera, lo que finalmente lo llevaría en la persona de Jesús a la cruz. Después de todo, ¿qué mejor forma tenía Dios de mostrar la profundidad de su amor por la humanidad que muriendo en la cruz por ellos? Es un razonamiento bastante ilógico. Entonces, en resumen, según este razonamiento, Dios necesitaba que la humanidad cayera en pecado.
Pero eso no es así. Dios no creó este mundo o Dios no creó el universo para que hubiera pecado, hermano. No creó a Lucifer para que fuera pecador. El pecado es un intruso, que nosotros no podemos explicar el pecado, que pues nosotros somos criaturas, fuimos creados por Dios. Es algo que, una energía o algo malo que apareció en qué, en el cosmos. Y podía que Dios supiera la existencia de eso, pero él hizo seres santos y no quería que ninguno pecara. Simplemente que, por ejemplo, el orgullo no se ve en una persona y eso es lo que el pecado que tuvo quién, Lucifer, fue orgulloso, se enalteció a causa de su hermosura. El pecado no se puede explicar. El que quiera explicar el pecado es excusarlo. Nosotros no excusamos el pecado. Cuando nosotros lo que decimos es el pecado vino y existió en Satanás o en Lucifer, que se volvió adversario de quién, del diablo. Y enseguida, por consiguiente, pues él fue a todos los planetas, a todos los mundos, a querer engañar. Ninguno le puso atención en esos otros mundos. El único mundo o el único planeta que le pareció bien escuchar la voz del diablo o la voz de Satanás, ya adversario de Dios, fue este planeta Tierra. ¿Y quién fue? A Eva, primeramente, que fue engañada, y luego Adán pecó voluntariamente. Pero el pecado no se puede explicar. O sea, no se puede decir, bueno, ¿y dónde apareció el pecado? ¿Cómo apareció? Simplemente sabemos por medio de la Escritura que Satanás o que Lucifer, siendo santo puro, se rebeló, se volvió orgulloso y se enalteció. Entonces, esa erradicación del pecado, pues, tiene que existió, pero también va a ser erradicado totalmente de este planeta Tierra para que veamos un mundo feliz, y en ese mundo feliz es que Dios quiere que usted y yo estemos. Pero siempre ha pasado cosas en esta tierra, y por eso las naciones. Entonces, esa es una postura horrible y miserable. Nunca fue la intención de Dios que Satanás o la humanidad cayeran. La rebelión de Satanás y luego la de la humanidad fue una tragedia de inmensas consecuencias. Bueno, entonces muchos dirán, pero Dios sabe todo. Claro, Él sabía todo, pero pero por eso hizo un plan de salvación, para que si el hombre o cualquiera cayera, entonces pues él vendría a morir. Pero no por eso fue que Dios creó el pecado o quiso que Satanás fuera el pecador o que la raza humana fuera. No, Dios nos hizo con libre ¿qué? Albedrío a todos los seres. Y vemos que en otros planetas dice que está el árbol de la ciencia del bien y del mal, lo mismo que acá. Entonces dice Elena G. White, que la transportó en una visión un ángel, y dice, después me transportaron a un mundo que tenía 7 lunas, donde vi al anciano Enoc que había sido trasladado. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Hemos vivido, dice aquí, pregunté a uno de ellos, ¿por qué eran mucho más bellos que los habitantes de la tierra? Y me respondió, hemos vivido en estricta obediencia a los mandamientos de Dios y no incurrimos en desobediencia como los habitantes de la tierra. Después vi 2 árboles, uno de los cuales se me parecía mucho al árbol de la vida de la ciudad. O sea, ella estuvo en la ciudad y vio el árbol de la ¿qué? De la vida. En el cielo, en la ciudad, está el árbol de la ¿qué? De la vida. El fruto de ambos era hermoso, pero no debían comer de uno de ellos. Hubiera podido comer de los 2, pero le estaba velado comer de uno. Entonces el ángel que me acompañaba me dijo, nadie ha probado aquí la fruta del árbol prohibido, y si de ella comiera, caerían. Entonces vemos que ese árbol, o sea, no fue únicamente aquí en la tierra, ese árbol de la ciencia del bien y el mal está en todos los mundos creados ¿por quién? Por Dios. Pero allá no incurrieron en pecado y tienen el mismo libre albedrío.
Los ángeles en el cielo que no cayeron tienen el mismo libre albedrío, pero no cayeron, aunque dudaban de que si Satanás tendría la razón, pero le sirvieron a Dios y siguieron fieles a Dios, aunque tenían sus dudas, pero cuando ya mató Satanás a Cristo en la cruz, entonces ahí se les quitó todas las dudas a los ángeles y a los representantes de otros mundos. Entonces vemos claramente que el árbol de la ciencia del bien y el mal, Dios no quería que el hombre pecara o que Satanás pecara. El pecado era algo que había, pero sucedió lo que sucedió. Dios va a erradicar el pecado totalmente. Entonces, la rebelión de Satanás y de luego de la humanidad fue una tragedia de inmensas consecuencias. Si nuestros primeros padres no hubiesen pecado, habríamos mantenido una comunión plena y gozosa con Dios, lo mismo que nosotros el mundo y lo mismo que los ángeles que no cayeron. Esta semana seguiremos examinando los problemas causados por la caída y por el deseo humano de establecer gobiernos terrenales en lugar de divino. Estos temas son poderosamente presentados en el libro de Daniel, donde se muestra que Dios estaba en lo cierto cuando advirtió a su pueblo acerca de lo que sucedería cuando se apartaran de él y eligieran monarca terrenal en su lugar. Dios le dijo, si lleguen a un monarca terrenal, él va a querer, es el bien para él y todo lo que era para él. Ustedes van a tener que llevar impuestos, ustedes van a tener que llevarles comida, inclusive a Salomón puso a las 12 tribus y cada tribu tenía que alimentarlo durante el año a él y a las personas, un mes, cada tribu. Entonces vemos que así, y hoy vemos en los gobiernos, y todo el tiempo que vemos los gobiernos, el gobernante siempre busca su bienestar. Entonces, eso fue exactamente lo que obtuvieron monarcas terrenales en lugar de Dios y pecadores enseñoreándose de pecadores, algo que no fue buena combinación. O sea, eso no fue buena combinación y no fue también bueno porque el hombre eligió otro rey. Por ejemplo, el primer mandamiento que Dios le dio a Adán y Eva fue en Génesis capítulo 2, 9 al 17 nos habla de la siguiente manera. Génesis. Vamos al primer libro que es el fundamento de la palabra de Dios. ¿El libro de qué? De Génesis. Y dice el versículo 9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto y de allí repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón, este era el que rodeaba toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno, hay allí también bedilio y onice. Y el nombre del segundo río era Gihón, este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río era Idekel, este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y dice el versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente que morirás. Esto le dijo Dios a quién, a Adán, que fue el primer hombre creado, y después de Adán de una costilla sacó a quién, a su mujer. El mandamiento que Dios le dio a él era que no comieran del árbol. Y cuando le hizo a su compañera, el mismo Adán le comentó a su compañera, de ese árbol no podemos comer. Y Dios le recomendó que no se separaran. Este fue el primer mandato que Dios dio a la humanidad. ¿Y por qué es tan importante? Porque Dios lo dio. O sea, Dios dijo, de este árbol no comerás. Entonces, el verbo hebreo, Shabbat, mandar, aparece por primera vez en la Biblia como parte del orden dada por Dios a los seres humanos, de no comer del árbol de la vida. En el jardín del Edén era un aula para el primer pueblo de Dios, un lugar donde su interacción con la creación les enseñaba sin cesar a ellos y a sus descendientes más acerca del Creador. La santa pareja eran no solo hijos bajo el cuidado paternal de Dios, sino también estudiantes que recibían instrucción de parte del omnisciente, Creador. Dice aquí, los misterios del universo visible, las maravillas del que
es perfecto en sabiduría. O sea, Dios le suministraba una fuente inagotable de instrucción y placer. Y él era su rey, y era su rey, y era su rey, Dios era su rey, y a él lo esperaban. Y entonces él les comunicaba todo y les decía, y les digo, en el cielo se ha habido una rebelión y Satanás va a venir a querer engañarlos, ya es un adversario, ha engañado a la tercera parte de los ángeles en el cielo y ahora quiere venir a engañar a este planeta Tierra y a ustedes. No se dejen engañar. Entonces vemos claramente que ese fue el mandamiento que Dios le dijo: no coman del árbol. Y Dios hizo nacer del árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida, de los cuales ellos tenían que comer para poder seguir viviendo. Pero era una condición que tenían: no comer del árbol de la vida, de la ciencia del bien y del mal. Entonces eso era un mandato, un mandamiento, eso era mandar. Dios mandó, digo no. Y cuando Dios manda tenemos que obedecer. Eso debía de haber sido la primera pareja. Entonces, vemos que mandar parte de la orden dada por Dios a los seres humanos de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Cómo es posible que el conocimiento esté prohibido? O sea, pues, según pues, muchas personas que dicen que el conocimiento no está, pero aquí Dios le dijo: no comas de ese árbol, porque tiene el conocimiento del bien y del mal. Entonces no coman. Entonces dice: ¿cómo es posible que el conocimiento esté prohibido? No es siempre útil experimentar y saber más. Hay veces que no. Hay cosas que nosotros no las debemos de experimentar y por eso uno que ha experimentado, por ejemplo, uno cuando antes que yo tomaba trago, yo no sabía, antes no sabía nada del trago, del vino, de la cerveza, del aguardiente. Pero una vez quise experimentar y experimenté y me fue tragedia, fue una tragedia tremenda. Por eso a veces cosas que uno no las puede experimentar, no las debe experimentar. Con el pecado, no sé qué, no se juega y a veces uno quiere experimentar, pero la Biblia dice que esas cosas malas no se deben de qué, de experimentar. Entonces, nos es siempre útil experimentar el saber el más. Entonces, según las escrituras, no. Dios pretendía educar a su pueblo, o a Adán y Eva cabalmente, y evitarle el sufrimiento que algunos conocimientos le causaría a largo plazo. Entonces, eso le sucedió ¿a quién? A Adán. Adán y Eva decidieron obedecerle a otro rey. ¿A cuál? El enemigo. O sea, siempre por lo regular, el enemigo o el hombre ha tomado decisiones por obedecerle ¿a quién? Al diablo. En el tiempo de Israel, ya cuando ya estaba Israel, que ya pues, o sea, muchos siglos, más o aproximadamente unos 25 siglos después, apareció el pueblo hebreo después de Abraham y todo esto. Entonces, pues entonces ellos lo que hicieron es como le sucedería más tarde cuando el pueblo eligió gobernante. Así mismo, en lugar de someterse al gobierno de Dios o del Señor. Adán y Eva se sometieron al enemigo. Al obedecerle, le entregaron, él era el rey de esta tierra. Y se halla llamar el rey de esta tierra, Satanás, el gobernante de esta tierra. Aunque Cristo se lo ha quitado, pero aún sigue siendo el gobernante, o quiere ser, él sigue pidiendo que él siga siendo el gobernante, porque él se lo quitó ¿a quién? Adán. Entonces, milenios después, cuando Israel pidió un rey, el Señor expuso las consecuencias de ello. Eso lo estudiamos en el repaso de lecciones pasado. Y que él les decía: bueno, ustedes van a elegir rey, pero ese rey se le va a llevar las mejores hijas, los va a poner a los hijos en servidumbre, a ustedes los va a poner a pagar impuestos, una cosa y la otra, y él va a buscar para él lo mejor. Y ustedes verán. Entonces, claro, ellos dijeron: no, nosotros queremos un monarca, un rey, como los otros gobiernos que habían gentiles alrededor de ellos. Entonces ellos lo buscaron. Entonces la sucesión, entonces vemos muy claramente que a medida que los reyes de Israel se volvían cada vez más malvados, el pueblo del pacto se volvió tan mundano y alejado del propósito de Dios, que él les dio aún más de lo que querían un gobierno pagano. O sea, los gobernantes llevaron al pueblo de Israel ¿a la qué? A la apostasía. Lo llevaron al pueblo de Israel. O sea, siempre por lo regular, el diablo ha atacado a los gobernantes. Porque el diablo, si ataca la cabeza, y si la cabeza anda mal,
Entonces el cuerpo sigue andando mal. Y por eso siempre, y lo vemos en las iglesias, en la iglesia siempre ataca más a los líderes, ataca más al que está en dirigencia y lo pone a que haga cosas mal hechas para que el pueblo de Dios no progrese. Y así siempre por lo regular ha habido todo esto, esta sucesión de cuestiones. Entonces la sucesión de los imperios, acerca del libro de Daniel con este trasfondo en mente, o sea, de lo que era el pueblo de Israel y que sucedieron rey y que el primer mandamiento que Dios le dijo a Adán y Eva, no comerás, y ellos también eligieron tener otro rey al enemigo, aunque después se arrepintieron, lógico, y el pueblo de Israel también pidió ¿qué? Rey, y así por lo consecuencia, entonces, acerca del libro de Daniel, con este trasfondo en mente, puede ser esclarecedor. La sucesión de los imperios descrita en las visiones del libro, más que un reproche dirigido a las naciones paganas, es también una amonestación dirigida a Israel por su negativa a obedecer sus mandamientos. Como dice en Génesis 2:16, que lo dice muy claramente, mandó, o sea, ordenó Dios, Jehová, al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente que morirás. Entonces, los siglos de los sometimientos en lugar de la libertad de la que el pueblo de Dios disfrutó originalmente en el Edén, se convertiría en una nueva aula donde los corazones dispuestos podrían observar el sorprendente contraste existente entre los reinos de este mundo y el reino de Dios. O sea, ¿cuál reino quiere que nos gobierne? ¿Los reinos de este mundo o el reino de Dios? Entonces, en Daniel capítulo 2 vemos una imagen. Dios presentó la descripción más convincente acerca de las relaciones entre el pueblo y los reinos de este mundo durante el cautiverio del pueblo de Israel en Babilonia, el pueblo de Judá, que fue llevado cautivo ¿a dónde? A Babilonia. Y en Daniel capítulo 2:31 nos habla de la siguiente manera. Daniel capítulo 2, versículo 31 nos habla de la siguiente manera de estos imperios o de una imagen, dice, de una imagen, y el versículo 31 comienza a mostrarnos esta imagen. Dice que Daniel era un hombre que estaba cautivo en Babilonia y fue contado entre los sabios y lo examinó el rey Nabucodonosor y lo vio 10 veces a él y a sus compañeros mejor. Y Daniel tuvo conocimiento en visiones y en sueños y todas esas cosas. Y Daniel fue a interpretarle el sueño a un hombre rey, Nabucodonosor, un rey pagano, que había tenido, que Dios le mostró esta imagen a quién, al rey Nabucodonosor. Pero ninguno de los magos y astrólogos, ni el reino de ellos, le dijo nada. En cambio Daniel, este sí fue y le interpretó el sueño, porque él le pidió a Dios que le revelara el sueño. Con sus compañeros oraron y le pidieron a Dios que revelara ese misterio porque su vida estaba en peligro. Claro que ellos le dijeron, bueno, señor, usted es el que sabe, no sabemos qué es esto. O sea, y Dios le mostró el sueño a quién, a Daniel, y Daniel fue y se lo interpretó o se lo mostró al rey y también le dio la interpretación. Entonces él dice el versículo 31, tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y el aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, sus pechos y sus brazos de plata, sus vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y lo desmenuzó. Y dice aquí, y estaban mirando hasta que una piedra, y el versículo 35, entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamos de las eras del verano, y se lo llevó el viento, sin que de ello quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Entonces, Dios le mostró este sueño, y entonces Nabucodonosor dijo, este es el sueño de Daniel. Y le dijo, bueno, este es el sueño, ahora yo quiero una interpretación. Dios le dio la interpretación y Daniel comenzó a contarle ahí en el relato, usted los puede leer, y le dijo, a la cabeza de oro eres tu rey, los pechos y brazos de plata es que viene otro reino después del tuyo, ese es el reino de los medos y los persas. El reino de bronce es otro reino inferior al tuyo,
a la plata, y ese va a ser el imperio de los griegos, de Grecia. Luego viene la parte de las piernas de hierro. Ese es el reino de Roma, pues el imperio romano. Y luego viene los pies en parte de barro cocido y en parte de hierro. Entonces va a haber una mezcla. ¿Entre quién? Entre la iglesia y el Estado. Con Constantino comenzó y luego con el sistema papal. Luego, pero antes de esto, antes para que podamos subir el reino papal, van a haber 10 reinos que van a destruir el imperio romano. Y de ahí va a salir un cuernito pequeño, que es el... Entonces vemos claramente que así comenzó la interpretación de de Daniel capítulo 2. Entonces vemos claramente que donde se ofrece una visión panorámica de la historia del mundo hasta el fin de los tiempos. ¿Qué importantes verdades podemos aprender de esta asombrosa profecía? A finales del siglo XIX, muchas personas mostraban una renovada confianza en el progreso humano, o sea, que iban en un evolucionismo, que la evolución y que cada día se conocía más, pero la palabra de Dios muestra que en vez de ir en evolución, vamos en devolución. ¿Por qué? Porque el oro es mayor, ¿sí o no? Siempre lo vemos que el oro es mejor. Siempre usted lo que busca es oro. O sea, las personas que tienen minas, buscan oro y buscan vetas de oro, porque el oro cuesta más. Luego viene la plata, era más devaluada, o sea, la plata ya es devaluada. Luego viene el bronce, más devaluado todavía, y luego viene el hierro, más devaluado todavía, y viene enseguida el hierro y el barro, más devaluado, o sea, barro, más devaluado. O sea, todo esto es algo que nos muestra que no vamos en evolución, sino en devolución. Por ejemplo, fue una notable exhibición de optimismo acerca del futuro, seguramente con todos esos avances tecnológicos y científicos. Muchos de los peores problemas de la humanidad llegarían a su fin. A medida que la humanidad se adentraba en los siglos XX, cundía entre muchos pensadores el optimismo de que los ideales de la ilustración como la perfectibilidad humana y el poder de la razón marcarían el comienzo de una nueva y maravillosa era para la humanidad. Pero sin embargo, la cuarta guerra mundial acabó rápidamente con esos sueños. Y así, por lo regular, todo se fue acabando. Entonces, muchos estudiosos de la profecía han notado que los metales de la imagen de Daniel siguen un patrón de devaluación progresiva, que va de lo más valioso a lo menos valor. El otro deja su lugar a la plata, y al bronce, y al hierro, y hasta terminar en una mezcla de hierro y arcilla, o sea, barro. Entonces vemos claramente que en vez de ir en evolución, vamos en devolución. Entonces, claramente, aunque las personas quieran decir lo contrario, no es así. Entonces Daniel nos muestra estos imperios, o sea, estos reinos. Vemos también en Daniel capítulo 7. En Daniel capítulo 7, Dios le muestra ¿a quién? A Daniel unas bestias o un panorama de la siguiente manera. Dice, el primer año de Belsasar, el rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en visiones de la noche, y aquí que en los 4 vientos del cielo combatían el gran mar, y 4 bestias grandes diferentes de la una de la otra subían de acá del mar. Entonces, el sueño de Daniel 2 fue presentado a un rey babilónico, o sea, un rey pagano, a un gentil, o a como lo queramos decir. Entonces vemos, pero la visión de Daniel, capítulo 7, en cambio fue mostrada a un profeta hebreo, miembro del pueblo que hizo el pacto con Dios, o sea, el pueblo de quién? De Israel, que hizo el pacto con Dios en el monte Sinaí. A Daniel se le muestra el mismo tema que Nabucodonosor, pero desde una perspectiva diferente. En lugar de estatua, ve una serie de naciones, y esto lo podemos ver en Isaías capítulo 65, versículo 5 al 8. Isaías 65,
5 al 8 nos dice de la siguiente manera. Nos dice de la siguiente manera, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Estate en tu lugar, no te acerques a mí porque yo soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. He aquí que escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Dice el versículo 7, por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres, juntamente los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados me afrentaron. Por tanto, yo les mediré su obra antigua en su seno. Así ha dicho Jehová, como si alguno hollase mosto en un racimo y dijese, no le desperdiciéis, porque bendición hay en él. Así haré yo por mis siervos, que no los destruiré del todo. Perdón, entonces no es Isaías, es Salmos 65, 5 al 8. Salmo 65, 5 al 8. Con razón no me daba la cita. Salmo 65, 5 al 8. Dice de la siguiente manera, porque estamos hablando de naciones. Entonces dice, con tremendas cosas nos responderá tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirmas los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Entonces vemos aquí muy claramente que nos habla del mar y de las naciones. Isaías, capítulo 17, versículos 12 y 13 nos dice de la siguiente manera. Isaías 17, 12 y 13 nos dice de la siguiente manera. Isaías capítulo 17, 12 y 13 nos dice de la siguiente manera. 12 y 13 dice, hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirá lejos. Será ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino, dice la palabra del Señor. Y Jeremías capítulo 46, versículos 7 y 8 nos dice de la siguiente manera. Isaías 46, 7 y 8 nos dice de la siguiente manera. Isaías 46, 7 y 8 nos dice, ¿quién es este que subió como río y cuyas aguas se mueven como ríos? Egipto como río se ensancha y las aguas se mueven como ríos. Y dijo, subiré, cubriré la tierra, destruiré a la ciudad y a los que en ella mora. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos habla de la siguiente manera. A Daniel se le muestra el mismo tema que a Nabucodonosor, pero desde una perspectiva diferente. En lugar de una estatua, ve una serie de naciones que surgen del mar. Como lo dice Daniel capítulo 7, dice que vio bestias que subían ¿de dónde? Del mar. En lugar de una estatua, ve una serie de naciones que surgen del mar, resultado del viento que agita las aguas. Estas naciones estaban en un permanente estado de lucha, que provocaban un constante cambio de poder entre ellas. Vemos claramente que es la misma visión que se le muestra a Nabucodonosor, pero de unas perspectivas diferentes. O sea, a Daniel se le muestra en unas bestias, en un león, en un oso, en un leopardo y en una bestia o un dragón que se denomina el dragón, pero que es una bestia espantosa y terrible, que nadie la podía que dice aquí muy claramente que después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí una cuarta bestia, espantosa y terrible, en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro y devoraba y desmenuzaba las obras, hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que había visto de ella y tenía 10 cuernos. Entonces, antes de ella, él había visto una visión, el oso, el león, el oso y el leopardo.
pero esta bestia ya no era tan terrible que no tenía comparación, y la comparación con el hierro, la comparación, ¿cierto? Así como el hierro de las piernas de quién, de Daniel. Entonces vemos que Ciro, esto fue una guerra, o sea, hubo una guerra, pero esto no fue en el Nuevo Mundo, porque cuando eso no existía Estados Unidos, Norteamérica, Centroamérica, ni Suramérica, no existía. Este planeta esto fue un descubrimiento debido de unas persecuciones que sucedieron allá en el mar, pero que en estas persecuciones o que estas bestias surgieron y tuvieron que pelear. Por ejemplo, Nabucodonosor era el rey de Babilonia, fue que llevó cautivo al pueblo de Judá a Babilonia. Dios le dio la oportunidad de que lo llevara cautivo, porque ellos eligieron rey. Entonces ya los gobernantes de allá se habían ido a adorar a los ídolos, entonces lo mandó para allá, para Babilonia, o permitió que fueran cautivos a Babilonia, esclavos a Babilonia, que fueran allá. Entonces estaban en el servicio del rey, y entonces Nabucodonosor derrotó a otras naciones para poder surgir él como fuerte poderoso. Luego viene ¿quién? Los medos y los persas, que dice que el oso se alzaba más de un costado del otro. Ciro derrotó a Darío, y Darío se sometió a Ciro, se alzaba de un costado más que el otro. Entonces vemos que los reinos, cuando un rey se sometía a otro, entonces este se sometía también y daba, y el rey no lo mataba, sino que lo dejaba como un siervo, pero no lo cuidaba. Entonces, eso eran las naciones cuando tenían en ese entonces. Y entonces, así, por eso Ciro derrotó a Darío. Pero cuando vino a dominar y derrotaron al imperio babilónico, Darío fue el que gobernó primero. Ciro era un hombre que le dijo a mi hijo, reine usted. O sea, era un hombre sin orgullo, sino que le dijo, reine usted. Y reinó Darío primero, y después reinó ¿quién? Ciro. Entonces, luego vino el imperio que es el de Leopardo, que viene a ser el imperio de Alejandro Magno, el imperio griego. El papá le dejó ciertas cosas, o sea, cierto poder, y después dijo que él quería dominar todo el imperio, y atacó también a los medos y los persas y los derrotó en unas batallas. Y en la batalla de Lidia, Babilonia y Egipto. Sabemos claramente que vemos que fueron derrotados. Y luego Seleuco, entonces dice que tenía 4 alas y que 4 cabezas. Estas 4 alas o 4 cabezas vienen a ser 4 generales, como este hombre Alejandro Magno tenía hijos, o tuvo un hijo, pero no sabía y no pudieron tomar el reinado. Entonces, en los 4 generales que le sucedieron a Alejandro Magno, entonces tomaron el reino. Seleuco, Lisímaco, Casandro y Ptolomeo. Estos se tomaron el reino. A Alejandro Magno se le dice que tenía este leopardo tenía alas, 4 alas. Estas 4 alas fueron una velocidad superlativa. ¿Por qué? Porque el imperio lo tomó él siendo muy joven y derrotó a los medos y los persas. Y a estos otros, a Lidia, Babilonia y Egipto. Todo eso lo derrotó ¿quién? Ciro, y después los 4 generales derrotaron ¿a quién? A los medos y los ¿qué? Y los persas. Entonces vemos todo esto que sucedió en esta, por eso dice que combatían en la ¿qué? En la gran mar, en el viejo mundo, allá, porque acá todavía no existía este nuevo mundo. Entonces Daniel observa el caos de las luchas paganas desde la orilla, cuando de repente las bestias empiezan a aparecer en la tierra. Entonces, en el caso de Israel espiritual, esta pérdida de autonomía persistía hasta el fin de los tiempos, cuando Cristo vuelva a ocupar su legítimo lugar como nuestro Rey. En la época del Nuevo Testamento y en los siglos siguientes, el pueblo de Dios continuó sufriendo bajo el dominio del Imperio Romano y luego por las persecuciones del Cuerno Pequeño, sucesor de Roma pagana. Entonces vemos que
como le digo, de estas 4 bestias surgió un cuerno pequeño, que lo dice en Daniel capítulo 8, dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Entonces el imperio romano surge haciendo campañas, una cosa y la otra, peleando también y todas estas cosas, pero el imperio romano se camuflaba y comenzó a derrotar así, y también hablaba y conversaba, y de todas maneras, pero él llegó al imperio. Pero el imperio romano se dividió en el año 476 en 10 fracciones, que fueron las 10 tribus bárbaras. Pero de esas 10 tribus bárbaras habían 3 que eran tribus arrianas, los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Entonces se unieron el rey de Francia y el rey y el imperio oriental de Roma, vinieron Belisario y Clodoveo, rey de Francia, se unieron y derrotaron a la última tribu, los ostrogodos, pero ya habían derrotado también a los érulos y a los vándalos. En el año 538 derrotaron a los ostrogodos, y entonces surgió el cuerno pequeño, que persiguió al pueblo de Dios durante 1260 años, hasta el año 1798. Entonces ahí comienza esa era, y vemos Daniel capítulo 7, y entonces en 1798 le dieron una herida mortal ¿a quién? Al sistema papal. ¿Quién se la dio? Francia, con Napoleón Bonaparte y el mariscal Alexandre Berthier, o un general de Napoleón Bonaparte. Él lo envía y coge al Papa Pío VI y le quitan el apoyo civil o el apoyo del Estado, y entonces surge la herida que hasta hoy todavía no ha sido sanada completamente. Entonces vemos claramente que esto es lo que nos dice, y vamos a mirar en Romanos capítulo 3, versículo 19 de la siguiente manera. Romanos capítulo 3, versículo 19, dice de la siguiente manera. Romanos 3:19 nos dice, 3:19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio ¿de quién? De Dios. Entonces, todas las naciones van a tener un juicio. ¿De quién? De Dios. ¿Por qué? Porque están bajo el juicio de Dios. ¿Por qué? Y en este momento estamos en un ¿qué? En un juicio. ¿En dónde? En el reino de ¿qué? De los cielos, o en el cielo, en el lugar santísimo. Porque allá se está verificando quién van a ser parte de quién, del reino de Dios. Y las naciones y los reinos de este mundo siguen en contra de quién, de Dios. Entonces vemos que estas naciones, y cuando el pueblo pidió rey, entonces vemos que no era muy conveniente, el mejor rey que hay es quién, Dios. Ese es el rey, y el que nosotros debemos de elegir como rey. Por eso, cuando nosotros somos cristianos, debemos no elegir personas terrenales como reyes, sino ¿a quién? A Cristo como rey. Porque ¿qué hicieron el pueblo de Israel? ¿Qué hizo Adán y Eva? Eligieron otro rey, al enemigo. Luego, el pueblo de Israel pidió otro rey, y que fuera como las naciones paganas que estaban dirigidos por un rey. Vemos que los dirigentes de las naciones paganas también, los reyes, eran malos. Lo mismo que se convirtieron los reyes en el pueblo de quién, de Israel. La mayoría fueron malos, muy pocos fueron buenos reyes, y que llevaron verdaderamente el pueblo a la adoración a Dios. Y hoy vemos claramente en los gobiernos que siguen la rebelión en contra de quién, de Dios, en contra de los mandamientos, y se va a poner todavía más complicado en el tiempo de quién, del fin. Entonces, entre la tierra y el mar, dice Apocalipsis capítulo 12, 15 y 16 de la siguiente manera. Apocalipsis capítulo 12, 15 y 16. 12, 15 y 16 nos dice de la siguiente manera. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer, o sea, tras la iglesia, agua como un río, para que le fuese arrastrada por el río. Recordemos que hemos hecho otro estudio donde dice que la mujer es representada por una iglesia, y esta era la iglesia pura que fue perseguida por el cuerno pequeño. ¿Por qué fue perseguida? Con el poder civil, o sea, con el poder político, y de aquellas naciones que surgieron y que fueron derrotadas 3. Y entonces persiguieron a la mujer. ¿A cuál mujer? A la iglesia cristiana en la era medieval, desde el año 538 hasta el 1798. Y dice,
para que la mujer fuese para que dice aquí, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río, o sea, para que la exterminase. O sea, el sistema papal en la Edad Media quería destruir a quién, al pueblo de Dios y acabarlo. Eso quería Satanás con esta iglesia, pero no lo pudo hacer. Entonces, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. En Apocalipsis capítulo 13, uno dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Este es el sistema papal, que tenía los 10 reinos, pero que quedaron en 7 reinos porque destruyeron 3. O sea, para poder él surgir en las luchas populosas del mar. O sea, vemos que el mar se ensoberbeció y el mar representa naciones que surgen del mar para derrotar el uno y el otro. Así también sucedió con el sistema papal. Para poder surgir, tuvieron que derrocar al Imperio Romano, se dividió en 10 naciones y luego derrocar 3 tribus, las 3 tribus bárbaras, los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Entonces vemos que el sistema echó un río, gente para perseguir a qué, el pueblo de Dios. Y el versículo 11 nos dice la siguiente: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Entonces la tierra que ayudó a la mujer fue Estados Unidos o este nuevo mundo, y que allá en Estados Unidos vinieron muchas personas. ¿De dónde? Del otro lado de Europa occidental, de esta persecución, y poblaron este lugar aquí en este lado. Muchos se vinieron por el estrecho de Bering, otros se vinieron por el Océano Pacífico y pasaron hasta aquí, hasta este otro lado, y por barco unos pudieron pasar, otros se murieron. Bueno, pero en todo caso esto fue poblado ¿por quién? Por migrantes, o sea, por aquellas personas que se vinieron del viejo mundo perseguidos y pasaron a este lado, Norteamérica, Centroamérica, y comenzó a poblarse todo este nuevo mundo. Por eso Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica son el nuevo mundo. Y Portugal estuvo, por eso en Brasil se habla el portugués. El inglés, porque gente inglesa o de Inglaterra vinieron y poblaron esto allá. Y aquí en Colombia hablamos español, porque la persecución fue por todo el viejo mundo. Y mucha gente se vino de diferentes lenguas y idiomas y vinieron a y por eso hoy se oye hablar los idiomas de dónde, de allá mismo, del viejo mundo. Entonces, dice aquí muy claramente, las imágenes de la tierra y el mar que aparecen en la Biblia, específicamente en las profecías, pueden ser muy instructivas. Dice, simbólicamente, cuando se suponen la tierra y el mar, la tierra suele representar el mundo ordenado o incluso la tierra de Israel, mientras que el mar se refiere a naciones gentiles que la amenazan, o sea, persiguiendo al pueblo, a la iglesia. Igual que el mar amenaza la tierra, los santos sellados y la tribulación, o sea, esto fue lo que pasó, va a vivir también en este último tiempo. Va a haber una persecución por parte de este mismo sistema. ¿El sistema qué? Papal va a perseguir otra vez a la iglesia. Entonces vemos aquí muy claramente. Entonces, dice muy claramente, entonces, según esta línea de pensamiento, la tierra es un lugar de estabilidad basado en el gobierno de Dios. O sea, Estados Unidos, la tierra abrió su boca y tragó el río que venía persiguiendo ¿a quién? A la mujer, o sea, a la iglesia cristiana en la era medieval. Pero esa herida mortal que le propinó Francia va a volver a ser ¿qué? Sanada, y juntamente la tierra, o sea, la que abrió la boca, dice que va a hablar como ¿qué? Como dragón. Observa que el dragón utiliza el agua para perseguir a la mujer, o sea, a la iglesia. El agua suele simbolizar en la profecía los gobiernos mundanos, así como también la agitación y el caos que a menudo lo acompañan. Esto significa que Satanás usa
a las masas, empujadas por sus líderes para perseguir al pueblo de Dios. A lo largo de la gran parte de la historia de la iglesia vemos esto y lo hemos visto, y muchas personas murieron en esta era medieval, y para este tiempo también va a haber ¿qué? Muerte por este mismo sistema, ya unido con las religiones y con el sistema o con un gobierno de Estados Unidos, y luego un gobierno totalitario. Entonces dice, además de los adventistas del séptimo día, hemos entendido que Apocalipsis capítulo 12-16 se refiere a la migración de los creyentes perseguidos en Europa al Nuevo Mundo, o sea, a este. Si nuestra interpretación de la tierra y el mar es correcta, ¿qué dice esto acerca de la fundación de los Estados Unidos de Norteamérica? Podríamos considerar a la tierra de manera semejante a la tierra prometida de la época del Antiguo Testamento, es decir, como un lugar reservado para el pueblo de Dios. Podría ser esta la razón por la que la bestia terrestre parece primero un cordero, o sea, los Estados Unidos. Aunque Estados Unidos nunca ha sido el nuevo Israel, porque no lo ha sido, por algunos de sus fundadores lo veían, ¿no? Algunos de sus fundadores creían que era el nuevo Israel, pero el Israel o la tierra nueva viene, es de Dios va a crear nuevos cielos y nueva tierra. Durante mucho tiempo ha sido una tierra de libertad religiosa para los millones de creyentes oprimidos provenientes de otras partes del mundo. Por desgracia, esta bestia semejante a un cordero hablará un día como dragón, como lo dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Estados Unidos durante tanto tiempo un faro de libertad religiosa para los perseguidos, se convertirá en el perseguidor religioso dominante de este otro, de este. Es otro ejemplo de lo que sucede cuando la humanidad elige gobernante a sí misma en lugar de ser gobernada por Dios. Entonces vemos que los creyentes del nuevo mundo van a elegir a Estados Unidos, pues, y le van a pedir que pongan una marca, la marca de la bestia, un día que no es espurio, un domingo, para poder perseguir al pueblo de Dios que guarda ¿cuál día? El sábado. Entonces, profetizar de nuevo. Vemos claramente que en Apocalipsis capítulo 11, capítulo 10, del 1 al 11 nos habla acerca de vi descender del cielo a otro ángel que fuerte, envuelto en una nube, con arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columna de fuego. Tenía en sus manos un librito abierto, y puso sus pies derechos sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado 7 truenos, emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que están que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano hacia el cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo, dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el libro de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces la iglesia remanente nació en el Nuevo Mundo. Este mensaje que está hablando aquí de Apocalipsis capítulo 10, nos está hablando de un ángel que desciende ¿de dónde? Del cielo. Este ángel trae un libro y hay 7 truenos. Estos truenos, dice que Juan iba a escribir, pero el ángel le dijo, no escriban lo que se ha dicho estos 7 truenos. Entonces, ¿qué pasa con esto?
Este es el mensaje de Guillermo Miller. ¿El mensaje de quién? De Guillermo Miller, que está identificado también con la iglesia de las tres iglesias en Apocalipsis capítulo 3, que nos habla del mensaje de Filadelfia. ¿El mensaje de qué? De Filadelfia. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos habla de este mensaje. Miller predicó que Cristo vendría en 1844, el 12 de octubre, pero no sé qué. O dijo en 1843, luego en 1844, el 22 de octubre de 1844, pero no, Cristo no vino. Ellos creían que el santuario era ¿qué? La tierra, pero Cristo no vino. Cristo no vino a esta tierra. Entonces, eso fue un chasco que se sufrió. Entonces, los 7 truenos era el chasco, o sea, para que pasaran por una hora de ¿qué? De prueba. Entonces, él tomó el libro y lo comió. En su boca fue dulce, pero amargó ¿qué? El vientre. Aquel hombre, Guillermo Miller, y sus colaboradores en aquel entonces, creyeron que Cristo vendría por segunda vez y lo predicaron y mucha gente creyó. Pero cuando Cristo no vino, mucha gente, o sea, de las otras denominaciones o las otras iglesias, que aún muchos dirigentes lo apoyaron, pero cuando ya vino que no venía, entonces se volvieron en contra de quién, del mensaje de Guillermo Miller. Y hasta hoy están en contra de este mensaje. Entonces, esas mismas iglesias. Entonces, pero de acá, de este chasco, surge la iglesia adventista del séptimo día. La iglesia profética. Nosotros venimos de una profecía de las 2300 tardes y mañanas. Y entonces, cuando este chasco ocurrió, entonces vemos claramente que Dios le dice a la iglesia adventista, ¿cómo le dice aquí, hermanos pastores? A la iglesia ¿qué? Adventista, que es necesario que profeticemos otra vez a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Por qué? Porque el mensaje se había perdido desde la Edad Media con el sistema papal y hasta 1844. Mucha gente, Guillermo Miller no había guardado el sábado. Entonces, había necesidad de restaurar verdades como el sábado, como la reforma pro salud, como el santuario. Todas estas verdades que no se habían hablado, porque el cuerno pequeño echó por tierra la verdad. Y en este tiempo fue donde verdaderamente se mostró el santuario y el juicio de Dios. ¿En dónde? En el cielo. Que Cristo pasaba, no venía a esta tierra, sino que pasaba del lugar santo. ¿A dónde? Al lugar santísimo. Entonces nosotros tenemos que predicarle y profetizarle otra vez a estas personas para que el mundo sepa qué es lo que viene para esta tierra. Y que Cristo viene como rey de reyes buscando a su pueblo para él reinar, y que en este momento está separando a estos hijos en el cielo, haciendo esa separación y diciendo, y él mismo sabiendo quién es el que se salva y quién es el que se pierde. Entonces, que cuando él venga, viene por su reino. Entonces, ¿quiénes somos el reino? Las personas que nos sometemos y que sabemos que hay un santuario. ¿En dónde? En el cielo, y que él está haciendo esta obra de ¿qué? De juicio. ¿En dónde? En el lugar santísimo. Muchas personas no saben esto, no saben de lo que viene para este pueblo, para este mundo, para esta tierra, que viene el zarandeo, que viene la lluvia tardía, que viene un tiempo y angustia previo, y que va a haber tribulación y que va a haber muerte, porque muchas personas no creen que vaya a haber ¿qué? Muerte en el pequeño tiempo y angustia. Tengo un tema subido en este canal, pequeño tiempo y angustia. Tengo acerca del zarandeo, y tengo también acerca de cómo se recibe la lluvia tardía, temprana y tardía, nosotros como pueblo de Dios. Entonces, este chasco, de aquí sale ¿quién? La iglesia adventista del séptimo día. El ángel clama a gran voz, como lo hacen los 3 ángeles de Apocalipsis 14 y el ángel de Apocalipsis 18. Se trata de un momento crucial de la historia, cuando el mundo está en peligro. Entonces, cuando establece la obra de la iglesia remanente en beneficio de muchos pueblos, naciones y lenguas y reyes, el mundo está en peligro.
O sea, la gente siempre ha ordenado o ha querido siempre que reyes humanos, personas humanas. Pero es necesario decirle a las personas que estas naciones, que este mundo va a desaparecer, que va a perecer y que solo van a quedar los que elijan a Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Que no sigamos creyendo que este planeta Tierra va a subsistir por toda la vida y que, como muchas personas dicen, que no es sino esta vida y que ya no es más. Hay que informarle a las personas que Cristo viene a resucitar a las personas que están muertas y a que han creído en Él, y a los que están vivos los transformará. Tenemos que dar un mensaje. Es necesario que profeticemos otra vez. Cristo viene por segunda vez, pero Cristo viene por un pueblo verdaderamente arrepentido y convertido. Viene por un pueblo que obedezca al mensaje de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y este evangelio será predicado por todo el mundo, a toda nación, tribu, lengua y qué, y pueblo. ¿Qué estamos haciendo como Iglesia Adventista para predicar este mensaje verdaderamente como debe ser y como lo está diciendo esta lección acerca de la segunda parte de las naciones? Las naciones van a desaparecer porque, como lo dice Apocalipsis, muy claramente dice que los 10 reyes de la tierra, o sea, estos reinos, como dice Apocalipsis capítulo 17, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. Por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia, o sea, con el sistema papal. La mujer que nos habla Apocalipsis capítulo 3, y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemias que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. O sea, la bestia, o sea, el sistema papal va a volver a montar sobre el gobierno juntamente con todos estos reinos y va a perseguir al pueblo ¿de quién? De Dios. ¿Va a haber otra qué? Persecución. Y va a haber muerte en el pequeño tiempo y angustia. Y los que pasen sellados, estos que pasen sellados para la angustia de Jacob, que seguirá el pueblo perseguido, pero ya no habrá muerte para el pueblo de Dios. Que eso todavía hay que enseñarle a la gente. Hay que enseñarle a la gente para que podamos entender. Entonces, el ángel sostiene un libro, probablemente el libro de Daniel, que era una porción del libro, que donde dice que Daniel le dijo que sella la palabra de una porción del libro, pero que en este tiempo se iba a ver esa porción del libro que había sido ¿qué? Sellado. El paso del lugar de Cristo y el Padre al lugar santísimo a hacer una obra de juicio para nosotros y que está preparando un reino. Entonces dice que se abre por primera vez después de muchas generaciones. El ángel tiene un pie sobre el mar y otro sobre la tierra. Esto podría hacer referencia al hecho de que el mensaje abarca todo el globo, tanto en el viejo mundo como en el nuevo. También podría ser una referencia a la idea que este mensaje es para todas las naciones, para quienes viven en la tierra y quienes viven en el mar, gentil o pagano. Esto es para comunicárselo a todos, nación, tribu y lengua y pueblo. El mundo será por fin iluminado con la gloria de Dios y los mensajes finales de Apocalipsis 14 serán llevados a todos. Pero estamos haciendo eso, Iglesia Adventista. Estamos predicando y estamos verdaderamente haciendo esto en la iglesia, comunicándole a las personas. Entonces, aunque esta lección está aquí, pero muchas personas no la estudian y muchas veces no se les da el sentido, como dice aquí que tenemos que darle, y hablar del sistema papal, porque nos da miedo como hablar del sistema papal. Tenemos que hablar verdaderamente del sistema papal y de hablar directamente. Decirle a la gente las cosas como son, claritas. Entonces vemos claramente que esto nos está hablando la palabra del Señor. Entonces, Dios va a crear ¿qué? Nuevos cielos y nueva ¿qué? Y nueva tierra. Apocalipsis capítulo 21:1 nos dice muy claramente. En 21:1 nos dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. O sea, la persecución, las personas malas, ya no ¿qué? No existían. Tampoco existían la separación, porque Dios va a hacer otra vez la tierra compacta. Va a volver a hacer una tierra y no va a haber esa separación de esos océanos y todas estas cosas. Entonces vemos que en el tiempo consume a los impíos, dice aquí, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado. El fuego que consume a los impíos purifica la tierra, desaparece todo rastro de maldición. Entonces vemos que
esta tierra va a ser purificada ¿con qué? Con el fuego eterno de Dios. O sea, esta tierra va a arder, va a ser quemada. Y no solamente esta tierra, o sea, la tierra, o sea, lo superficial, lo por encima, todo lo que se ve. Porque el agua de fuego va a ser por encima. Pero los malos, o sea, los que no se quisieron convertir, no quisieron aceptar para elegir como rey a Cristo, y los gobiernos, las naciones y todos estos que persiguieron al pueblo de Israel, el Israel espiritual de este último tiempo, también. Entonces dice que van a desaparecer. Entonces dice que no va a haber un infierno como dice la Iglesia Católica Romana o los protestantes que dicen que va a haber un infierno de tormento. Eso no existe. Sino que dice aquí muy claramente, el fuego que consume a los impíos purifica la tierra, desaparece todo rastro de maldición. Ningún infierno que arda eternamente recordará a los redimidos las terribles consecuencias del pecado. Solo queda un recuerdo. Nuestro Redentor llevará siempre las señales de su crucifixión en su cabeza, herida, en su costado, en sus manos y en sus pies. Se ve la única huella de la obra que él ha efectuado por el pecado. El profeta, al contemplar a Cristo en su gloria, dice, su resplandor es como la luz, los rayos brillantes salen de sus manos. Allí está escondido su poder. Esto lo podemos encontrar en Habacuc, capítulo 3, versículo 4. En sus manos y en su costado herido, de donde manó el torrente carmesí que reconcilió al hombre con Dios. Allí está la gloria del Salvador. Allí está escondido su poder. Su poderoso poder para salvar. Por el sacrificio de la redención fue por consiguiente fuerte para ejecutar la justicia, para con aquellos que despreciaron la misericordia de Dios, y la marca de su humillación son su mayor honor. A través de las edades eternas, las llagas del Calvario proclamarán su alabanza y declararán su poder. Esto es lo único que va a quedar. ¿El sacrificio de quién? De Cristo por tus pecados y por los míos, mi querido amigo y familiar. Este es el repaso de lección de la segunda parte de las naciones. Las naciones van a desaparecer. El que elija los reinos terrenales, el que elija el mundo y sus malos deseos, no va a poder ir al cielo. Pero todos aquellos que nos arrepintamos y que verdaderamente sigamos a Cristo y elijamos a Cristo como rey, no a otras naciones, no a otros hombres, porque muchas veces decimos o creemos que este presidente sí va a hacer lo mejor, este alcalde sí va a hacer lo mejor, y resulta que no hacen nada. Todos pelean elijamos el rey. Yo los invito, mi querido amigo familiar, hermano de sangre, a Iglesia Adventista, a que votemos por Cristo, a que lo elijamos como rey. Está en el lugar santísimo, te está llamando para que tú seas un súbdito de él, de su reino. Si tú quieres ser un súbdito de su reino, entonces comienza a apartarte del pecado y comienza a tomar y hacer decisiones o a tomar una decisión. ¿Por quién? Por Cristo. Yo te invito. Yo ya lo he hecho y quiero seguir haciéndolo. No quiero elegir más reinos terrenales. No quiero más de este mundo. Quiero consagrarme para que Cristo pueda venir muy pronto por su pueblo. Y eso debemos de hacerlo todos nosotros, Iglesia Adventista del Séptimo Día, pastores, ancianos de iglesia, juntas de iglesia. Prediquemos el mensaje, dejemos predicar el mensaje. Canal Adventista Sana Doctrina está preparando un pueblo para el reino de Dios. Si tú quieres, puedes hacerlo. Hay muchos temas que están subidos acá en este canal para que usted los observe y los mire y veamos que todo esto va a desaparecer. Pero el que haga la voluntad de Dios permanecerá ¿para qué? Para siempre. Ahora, mi querido amigo y hermano que va a escuchar este video o va a oír este video y ver este video, te invito a que se suscribas al canal Adventista Sana Doctrina para que te sigan llegando estos videos bíblicos. Y te invito a que compartas este video, lo des a conocer, compártelo. Dar a conocer este video y usted podría llegar a ser una persona que puede salvar a otra. Porque así se transmite el evangelio. Que Dios los bendiga. Recuerde que Cristo los ama mucho. Los reinos de este mundo van a desaparecer. Pero el que permanezca, el que haga la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Lo invito a que tengamos una palabra de oración. Oremos.
Querido y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, gracias te damos, bendito Dios, por este maravilloso tema. Hemos sido dirigidos por el Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a consagrarnos a ti, a aceptar como Rey al único que está haciendo, que va a ser Rey y es el Rey y será el Rey para nosotros, que es Cristo Jesús, y tu Padre también, y tú, oh Dios, Espíritu Santo. Convence a todo que vea, que oiga y vea este video de pecado, de justicia, de juicio, para que verdaderamente elijamos a Cristo como nuestro Rey y que tomemos decisiones por ir al cielo y que nos preparemos con el mensaje de la Iglesia Adventista del séptimo día y que todos podamos proclamar este mensaje en la iglesia y en todo lugar, para la gloria y honra tuya y para la preparación del pueblo que va a ir al reino de los cielos. Y que cuando tú aparezcas en la luz del cielo podamos decir, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y nos amará. Bendícenos y guárdanos, porque lo pedimos y lo agradecemos, rogándote perdón sus pecados y faltas en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.